Hoy nos acompañan en Periodista Digital José Cervera, periodista, bloguero y profesor de periodismo. Hola. Y Carlos Esteban, periodista de La Gaceta. ¿Qué tal? Bienvenidos. El tema que vamos a tratar es el movimiento 15M y los indignados. ¿Estamos ante un movimiento espontáneo? Define espontáneo, ¿no? Lo primero, ¿no? El espontáneo. Una cosa puede ser espontánea si la respuesta es espontánea. Es decir, que tú puedes intentar muchas veces, tú tienes un plan y quieres movilizar gente, y si no hay una respuesta, evidentemente te encuentras que no tienes nada. Si tienes una respuesta, esa respuesta, por lo menos en ciertos sentidos, es espontánea. Tiene que darse un caldo de cultivo y no es creíble que toda esa gente que está en el movimiento 15M estén teledirigidas por nadie. En ese sentido, tiene un componente espontáneo evidente, pero también alguien tiene que organizarlo. ¿En eso estás de acuerdo, no? Supongo. Sí, bueno, de hecho, conociendo un poco el origen en la red, el origen en Internet, a partir de determinadas movilizaciones que llevan en marcha bastante tiempo y que son núcleos de, digamos, agitación, por decirlo de alguna forma, que se formaron a raíz de pues la respuesta de la red a la ley Sinde y todo ese proceso de protesta contra una legislación que, bueno, determinadas personas en la red consideramos que es una amenaza para la libertad de expresión. El movimiento No les votes. Efectivamente, pues a partir de todo ese magma de gente que estaba unida únicamente en su oposición a la ley Sinde, porque les parecía un riesgo para las libertades civiles, pues surgió de forma prácticamente natural y orgánica una movilización que se llamó No les votes, que bueno, tenía varios nombres en realidad, porque yo para mí, digamos, la respuesta más breve a la pregunta que haces, si es espontánea, basta con ver el caos, digamos, que hay ahí dentro, como para darse cuenta de que efectivamente es espontánea en el sentido de que la coordinación es la parte complicada. Es decir, hay mucha gente con muchos intereses muy diversos que se han unido puntualmente en algunas cosas concretas porque en esos puntos están de acuerdo. Es decir, en un primer momento la primera movilización fue la ley Sinde, en un segundo momento, y es curioso porque en Estados Unidos también ha habido un proceso paralelo en ese sentido, ¿no? La protesta contra la legislación de propiedad intelectual que se considera peligrosa ha terminado derivando en una protesta contra el sistema político, porque se considera que pues la respuesta del sistema político a esas protestas de preocupación ante la falta de libertad en la red no han sido respondidas adecuadamente. Entonces eso ha puesto en duda el mismo sistema, ¿no? La ley Sinde y alguna legislación en Estados Unidos que van un poco en paralelo han terminado provocando que los activistas en pro de los derechos de libertad de expresión en Internet se terminen transformando en activistas por la reforma del sistema político, porque se ha demostrado, digamos, que el sistema político no escucha. Entonces, aquí se ha producido un fenómeno, digamos, paralelo en ese sentido, que se vehiculó a través de pues la gente que hemos mencionado antes, No les votes, pero también Democracia Real Ya y otros grupos que en realidad son núcleos que cada uno de ellos ha surgido de un sitio distinto, con gente diferente, y que en realidad tienen objetivos distintos. Lo que ocurre es que coinciden en algunos puntos, y en esos puntos han sido capaces de coordinarse. Pero Pepe, tú sabes perfectamente que simplemente con el rechazo a la ley Sinde no montas esto. No, desde luego, ese es el origen inicial, por supuesto. No, pero decir que también hay otros antecedentes de imitación. Por ejemplo, hemos vivido hace cosa de un año y tal las grandes manifestaciones en París, en Londres. Es decir, lo raro no es que el movimiento 15M, lo raro es que no haya pasado antes. No, desde luego, ahí tenías toda la razón cuando decías que efectivamente, por mucho que tú quieras organizar, si no existe un cierto fermento, si no existe una cierta tensión social, desde luego que no va a aprender. Y en ese sentido es a lo que me refiero, que la organización o la chispa que pone en movimiento todo esto puede que haya surgido a partir de la ley Sinde y de lo que la ley Sinde puso en marcha. Pero desde luego, si no hubiese habido esa tensión social subyacente que estamos viendo en toda Europa y fuera de Europa también, porque venimos de las revueltas árabes, es decir, que claro, también son muy estaba poniendo imitables, ¿no? Estaba poniendo el ejemplo concreto de Chile, porque he estado precisamente algún tiempo trabajando allí y hay también una cierta
insatisfacción social que en el caso de Chile se expresa por la oposición a unas obras hidroeléctricas, ¿no? Unas obras hidráulicas en el sur. Pero que tiene muchos paralelismos, digamos, con lo que está pasando en España, con lo que está pasando en Grecia, obviamente, con lo que está pasando en Francia, en Inglaterra y en otros países europeos, y en Estados Unidos incluso, donde, por ejemplo, en Wisconsin también se han visto movilizaciones de ese tipo. Es decir, que claramente la crisis es obvio que es un factor fundamental. Pero también hay una especie de cierto descontento latente por el funcionamiento de los sistemas democráticos representativos que, bueno, pues con ayuda de la crisis y con ayuda de todos estos mecanismos, nuevos mecanismos de organización como es Internet y como son las redes sociales, ha ayudado a que todo esto, digamos, surja, ¿no? Pero desde luego sin un descontento basal no habría llegado a ninguna parte. Pero si estás descontento con el sistema democrático representativo, vemos gritos de no nos representan, vemos los episodios que ha habido frente del Parlamento catalán, frente a las ya sin llegar a esos niveles, lo que ocurrió ahí frente a las Cortes Generales, frente a ayuntamientos. Si no se reconoce la representatividad de los políticos elegidos en las urnas, ¿dónde está para estos indignados la representatividad y cuál es la democracia que piden? Claro, aquí hay una cuestión que es que la representatividad primero se ha corrompido a lo largo del tiempo, que se ha ido deteriorando el nivel de representatividad, y por otra parte han aparecido nuevas herramientas que permitirían, si existiese la voluntad, esa representatividad, en digamos, tiempo real. Tanto como eso, yo no creo que yo no he visto en las movilizaciones de los indignados, yo no he visto, digamos, llamadas en contra de la democracia representativa. Lo que sí hay son llamadas por una reforma de la democracia representativa. Es decir, lo que sí hay es una sensación de que el sistema democrático actual que tenemos ha sido secuestrado. Digamos, se ha formado una especie de oligarquía en la cual, pues eso los periodistas lo conocemos muy bien. Es decir, esa gente que nunca sale de las moquetas, esa gente que nunca sale, se desplaza de un sitio con moqueta a otro sitio con moqueta a través de un coche oficial. Esa gente que hace años que no pisa la calle y que no conoce, ni quiere conocer, ni le interesa conocer, ni necesita conocer cuáles son las inquietudes de la población. Y desgraciadamente se nota, digamos, esa separación de los representantes con respecto a la población, al pueblo, se nota mucho en algunos casos, ¿no? Hemos visto algunos casos muy llamativos, digamos, durante estos meses, no solamente por parte de políticos, sino por parte de periodistas, por parte de directores de periódico, que han demostrado estar muy alejados de la realidad diaria de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, ya, yo no puedo quitar de la cabeza un tuit de Pedro J diciendo que qué significa esto de perro flauta, que no lo he oído nunca, ¿no? Dios mío, sí, o sea, sí. Puedes tener un enorme respeto profesional por ese señor, pero claramente te está demostrando que hace mucho tiempo que no pisa la calle, ¿no? Y ese es el problema. Yo creo que en general no existe un movimiento, digamos, de vamos a acabar con la democracia. Nadie pretende atacar la democracia. Lo que sí pretende atacar es una forma de practicarla. Ese es el problema. Ya, pero o sea, el problema de un movimiento tan acéfalo, tan desorganizado... están jugando a un juego, por ejemplo, que consiste en todo lo que no nos deje bien no nos representa y todo lo que nos deje bien nos representa. Es decir, yo he oído tanto, o sea, gente del movimiento 15M decirme no tengas en cuenta lo que dicen los portavoces oficiales, porque eso no es el verdadero movimiento. Y al revés, otros que me dicen, no, estos son cuatro locos y tal, pero no representan para nada el movimiento 15M. Es decir, nada representa el movimiento 15M hasta que decidamos que es bueno y que lo favorece. Es decir, yo lo que sí veo es en la prensa, y en la clase política, en parte perplejidad ante una cosa muy nueva, que no saben muy bien por dónde agarrar o cómo calificar. Pero por otra, cierta condescendencia, decir, bueno, estos chicos, vamos a pelotearles un poco. O sea, el pelotillo yo lo he visto a mano. Absolutamente. Sí. Entonces, vale, estos chicos, qué majos, qué buenos, qué tal, que es preocupante tener una juventud que la mitad está en paro. Es una auténtica tragedia. Yo creo que esa es una buena parte del caldo de cultivo. Pero tendremos que pedirles algo, tendremos que poner algún tipo de límite, es decir, bueno, tenéis que cumplir la ley, no podéis decir siempre que las cosas que
que se salen de madre del movimiento no representan al movimiento. Hombre, no sé, es decir, responsabilizaros de algo, tener algún tipo de... Hay casos concretos, por ejemplo, lo que ocurrió en Barcelona, yo creo que está más emparentado con un problema de orden público que tienen en Barcelona desde hace mucho tiempo y muy anterior a todo este movimiento, porque no olvidemos que en Barcelona ha habido este tipo de problemas, de disturbios en la calle, reiteradas veces en los últimos años. Es decir, esto es anterior a la aparición del movimiento 15M y efectivamente hay un núcleo de gente que bueno, pues tiene una ideología más radical y que creen que el enfrentamiento con las fuerzas de orden público es la manera de darse a conocer. Bueno, pues yo creo que lo que ocurrió ante el Parlamento tiene más que ver con la presencia de este grupúsculo que con el movimiento 15M. Pero el movimiento 15M también, es decir, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo compone? ¿Qué pancartas son representativas? Claro. ¿Cuáles no? Ese es el problema. Es decir, ese es uno de los problemas. ¿qué ala va a triunfar? Va a acabar triunfando, ¿no? Estaba recordando... buena pregunta. Sí. ¿Qué ala va a triunfar o qué sector puede Yo triunfar? estaba recordando, fijaos, un libro muy interesante de Alessandro Barico, el autor italiano, que se llama Los Bárbaros, en el cual hace un análisis de una serie de tendencias que él percibe en la sociedad y en la cultura de los últimos años, ¿no? Y llega a la conclusión de que analiza, digamos, cuál es el fenómeno, por qué no los entendemos, por qué son bárbaros, cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, digamos. Llega a la conclusión de que en realidad el problema es de falta de comprensión, es decir, el sistema político actual, las personas que forman parte del sistema político actual, y cuando hablo de sistemas políticos estoy hablando de no solamente los políticos, sino los periodistas y los lobistas, todo el establishment, digamos, sencillamente no saben ver algunas de las cosas que está pasando en el movimiento 15M. ¿Por qué? Pues porque no tienen la forma que ellos reconocen. Es decir, no es un partido, no se puede negociar con ellos. Efectivamente, en eso no son reconocibles. No es reconocible hay un programa, en la actuación, no hay un líder, no hay un ala reconocible en el que tú puedas en un momento de negociar. Pero eso no quiere decir que no exista. Pero lo que sí es... tú no lo sabes ver, digamos. Pero tú puedes contar y sacar medias. Eso es fácil. Tú vas el 19J, vas por ahí, vas mirando pancartas y viendo cuáles predominan y qué piden más o menos. Es decir, que puedes hacer una media. Y lo que a mí me parece curioso no es tanto la parte que no se reconoce como la parte que se reconoce demasiado. Es decir, a mí lo que me choca muchísimo de un movimiento juvenil como este, es decir, todas las generaciones se han rebelado contra sus padres en el sentido de proponer ideas nuevas. Nuevas, a lo mejor no en el stricto senso, pero a lo mejor lo recuperaban de épocas atrás, pero una nueva reformulación de las ideas. Y lo que me llama la atención de este movimiento es que son ideas muy viejas. Es decir, algunas puede. Que sean viejas no quiere decir que sean malas necesariamente. Bueno, pero han sido muy ensayadas y con unos resultados verdaderamente desastrosos. El 19J, por ponerte un ejemplo, yo sí estuve en la manifestación, hice el recorrido de la manifestación y recuerdo... ¿Qué columna? Yo venía en la columna sur, que es la que me pillaba más cerca de casa, y llegué hasta Neptuno. Y recuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención, sobre todo porque estaba viendo en Twitter, digamos, las críticas y los comentarios sobre la manifestación, alguien comentó, ya están las banderas republicanas, ¿no? Me llamó la atención porque yo vi más banderas sirias que banderas republicanas en la manifestación. Había un núcleo de activistas sirios que en el Paseo del Prado que quisieron, digamos, estar presentes y tenían una verdadera bandada de banderas, ¿no? Y en cambio banderas republicanas vi dos, me parece. Es decir, sí, pero ninguna española, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene eso? Tú ves Tahrir y está lleno de banderas egipcias. Tú ves, es decir, que había en no realidad quieren reivindicar que había esta es nuestra sociedad. Muy pocos había ningún símbolo prácticamente de partidos, ninguno en absoluto, ningún símbolo había muy pocas pancartas, muy pocas reivindicaciones concretas. Yo creo que una buena parte de lo que se está pidiendo en realidad es simplemente escuchadnos. Es decir, yo creo que una buena parte de lo que está en el fermento común de toda la gente que en el 15M es esa sensación de que estos políticos son nuestros representantes, pero no escuchan, no quieren escuchar, no quieren oírnos, no quieren ni siquiera saber cuáles son nuestras preocupaciones o cuáles son nuestras inquietudes, ¿no? Y esa sensación es una sensación muy ampliamente extendida. Es decir, pues ya que Pepe habla de escuchar, ¿qué opinión les merece que Elena Valenciano se reuniera en el Café Gijón de Madrid con varios tuiteros, dice ella, afines o cercanos al movimiento 15M?
Vamos a ver, esto también es muy típico. Había una vieja frase de Gandhi, no sé si seré capaz de recordarla tal cual. Primero te ignoran, después te insultan, después te criminalizan y entonces ganas, ¿no? O sea, te atacan y entonces ganas, ¿no? Se le olvidó un paso. En las democracias representativas hay un paso intermedio siempre, que es después te intentan cooptar. Claro. Después intentan apuntarse digamos, tus cifras y tus números. Esto lo vimos durante justo antes de las elecciones, en la época, o sea, este momento entre el nacimiento del movimiento y las elecciones, hubo los pocos intentos que hubo de hablar de este tema por parte de los partidos eran intentos de cada uno arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Decir, no, esto en realidad o son un intento del enemigo de perjudicarme o son de los míos que están... Pero en realidad eso es una de las cosas que más ha intentado otra de las cosas que están en el fermento común de todo el movimiento 15M, que es el rechazo a cualquier partido político. Es decir, no quieren, y esto hace que sea más difícil negociar con ellos y hace que sea más difícil de encajar en el sistema, pero también es una obsesión por parte del movimiento, precisamente porque lo que no quieren es ser cooptados por ningún partido. Porque además es que hay muchas cosas que tienen en común, pero también hay muchas cosas que tienen diferentes. Es decir, hay muchos grupos distintos, con opiniones muy distintas. Y no a lo mejor hay parte de la gente del 15M que no les importaría ser cooptados por el PSOE, pero también puede haber una parte que no les importaría ser cooptados por el PP y otra parte que no les importaría ser cooptados. No, yo conozco gente que desde posturas liberales estrictas, liberales del Economist, del liberalismo anglosajón, están muy cercanos en algunas cosas a postulados del 15M. Vamos a ver, aquí hay dos cosas que me parece que cada vez que se habla del 15M se están mezclando. Una es lo que se puede decir del 15M en el sentido de que no lo niegan y tal, es decir, que nosotros es como un test de Rorschach, ¿no? Podemos poner todas nuestras obsesiones en el 15M, precisamente porque como no tiene forma, le puedes dar la forma que tú quieras. Pero luego otra es lo que se va viendo, lo que te decía antes, lo que más abunda estadísticamente, la mayoría de las declaraciones. Por ejemplo, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es... una juventud que está diciendo no nos representáis, los políticos son lo peor. Había muchísimas pancartas o eslogans en contra de los políticos y luego decían queremos más Estado. En eslogans prácticos, no con la frase queremos más Estado, sino queremos que esto lo lleve el Estado, queremos que esto otro lo lleve el Estado. Es decir, es como, me sonaba como una rebelión de esclavos en una plantación que le dijeran al dueño, estamos hartos de ti, queremos que nos den más latigazos. Es que no lo entendía, es decir, es una cosa que se me escapa. Se supone que lo primero que quiere, un joven es participar en su tiempo, ¿vale? No solo participar en esta manera, que yo creo que también es muy halagüeño, también es muy halagador verte en las portadas, ¿vale? Es decir, por fin me están haciendo caso, ¿eh? Yo he pasado años de ir a una entrevista de trabajo nivel McDonald's y que me ninguneen y tal, voy al banco y se ríen de mí, no soy nadie, no participo en la vida del país. Y ahora me están haciendo caso y ahora estoy en las portadas. Eso está bien, que se sientan así, pero también es muy peligroso. Es muy peligroso porque acostumbrarse a la calle, pues en fin, también... Hombre, yo diría que es muy peligroso... Es una manera de hacer política que la hacía en las camisas pardas, ¿no? Sí, efectivamente, pero fíjate, el principal problema es precisamente no escuchar. Es decir, si esos postulados, cada uno de los postulados que son, digamos, admisibles por parte de un partido, de otro, son aceptados y pasan a formar parte de la conversación política, si realmente los partidos políticos, el sistema político de representación está dispuesto a escuchar, entonces no supone ningún problema. Sí, pero el problema será si los partidos se niegan a escuchar, porque entonces sí que estás dejando un caldo de cultivo para que venga un populista de línea dura y se ponga a intentar modificar el movimiento como le dé la gana. Claro, pero un coro, vamos a ver, yo voy a escuchar un coro, ¿vale? Voy a escuchar un coro y voy a escuchar la obertura de Aida, ¿vale? Pero si cada uno está cantando una cosa distinta, pueden pasar dos cosas. Una es que no oiga nada, que es probable, y otra es que me quede con lo que más me interesa y decir, he escuchado el movimiento. ¿He escuchado el movimiento? Es esta reivindicación suya. No, esta es una reivindicación de unos cuantos. Ese es el problema del movimiento, que tiene que definirse. Su fuerza, su debilidad. Otra de las cosas que se está viendo aquí precisamente es esa variedad del movimiento, esa capacidad, esa variopinta de esta masa informe, ¿no?
en realidad lo que está haciendo también es el heraldo de una nueva forma de política. Es decir, hasta ahora, el mecanismo de representación de los partidos políticos... La Comuna de París. No exactamente. Oh, Dios. La Comuna de París no contaba con algunos mecanismos con los que sí contamos ahora. Es decir, hasta ahora el mecanismo de representación se ha llevado a cabo de una determinada manera porque la tecnología que había disponible era lo que te permitía. Es decir, Sí. tú tenías que enviar un diputado a Madrid porque no podías estar todos los días yendo a Madrid porque tardabas una semana en venir desde Bilbao. Es decir, había que, digamos, ajustar el mecanismo de representación política a la tecnología disponible en el momento. Bueno, pues ahora también disponemos de tecnologías que nos permiten, no te estoy diciendo reemplazar, pero sí modificar, pero se usan constantemente, complementar. pero se usan constantemente, sí. Precisamente una de las cosas que más ha criticado los medios de comunicación a determinados políticos es que viven con la encuesta en la mano constantemente y variando según ella. Eso es utilizar los medios de comunicación. Estás dando por supuesto que yo quiero emplear, digamos, las No. tecnologías de una determinada manera. No, pero lo que te quiero decir Necesariamente. lo que te quiero decir es que el político ahora sabe, con casi horas de diferencia, determinada medida suya que ha propuesto, cuál es la respuesta social. Ya, pero el político sabrá misa, pero a la hora de hacer las listas electorales no hay tío, pásame usted el río, nadie escucha. Ya. Las listas electorales se hacen a capón y la representatividad de ese diputado o de ese representante que tienes en la asamblea queda completamente disminuida porque su puesto no depende de él, sino Bien. que depende de estar o no estar en la lista, es decir, de la cabeza de los partidos. El diputado individual a lo mejor se escucha, pero la cabeza de los partidos no está escuchando. Y eso Sí. desvirtúa todo el sistema. Totalmente de acuerdo, pero ya pasamos a otro aspecto del debate que me parece muy interesante y es ¿y cómo piensan cambiar eso? Quiero decir, saliendo a la calle tú vas a hacer que el político se suicide, porque eso es el suicidio político. Es decir, son una casta que viven de todos esos problemas Pues que habrá- tú has si no se suicidan, apuntado. habrá que suicidarlos. Ese es el problema. Bueno, Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, el 15M por piensa ejemplo, hay ve una que cosa- que no tiene Hay una cosa que manera de sería influir? enormemente importante como un paso clave en ese suicidio de los políticos, que es una ley de transparencia. ¿Una ley de transparencia? Es que no están locos, quiere decir que no, Ah, pero no quieren soltar el pues poder. entonces, bien, pues entonces me estás dando la razón, me estás diciendo que en realidad no tenemos una democracia representativa porque los representantes se están amarrando al poder y no lo quieren soltar. Sí, te doy la razón. Entonces, No, porque eso me parece obvio. Entonces resulta que Parto. tenemos un problema. No, tenemos una democracia. Y tenemos un problema una democracia que si no se puede cambiar en la representación, la tendremos que cambiar en la calle. Bueno, No, ¿Cómo que no? no, Si no, no porque... se puede cambiar de otra manera. Si en el momento... Pero ¿cómo la cambias en la calle? ¿Qué significa cambiarla en la calle? ¿La toma de la Bastilla? Los representantes no quieren soltar el machito, ¿de acuerdo? Ajá. Y la única forma de cambiar el sistema dentro de sus reglas es convertirte en representante. Es decir, entrar en ese Entrar en el sistema sistema. y convertirte en uno de ellos. Ujú. Luego, por tanto, el sistema no se puede cambiar. Bien, sí, es que ¿Eso es una básicamente... democracia? ¿Un sistema en el cual no se puede cambiar el No, sistema de vamos a ver, representación? se puede cambiar en un extremo cuando haya llegado a unos términos completamente abusivos por el propio sistema, porque ya no os vamos Hay a votar algunas- ni con el miedo a que llegue el otro. sí, si os parece es que si ya nos estamos alargando, yo os voy a plantear dos teorías sobre el 15M que existen y quisiera saber vuestra opinión de ambas. Una es la de Carlos Dávila, que declaró a Periodista Digital que detrás del 15M están Rubalcaba y los agentes del CNI, o una parte de los agentes del CNI. Ujú. Y la segunda, hay algunos analistas que lo que dicen que en realidad el 15M no se dirige tanto al sistema, sino que es un impulso de un determinado sector de la izquierda, que hasta ahora estaba, digamos, fuera, muy, muy escorado de izquierda, contra el resto de la izquierda, que es la del sistema, Izquierda Unida y el PSOE, básicamente. ¿Qué opináis de que en realidad no es una enmienda a la totalidad del sistema, sino una guerra interna de la izquierda? ¿Qué Mira, opináis de estas dos teorías? Carlos Dávila le respeto mucho como periodista, pero creo que aquí está enormemente equivocado. Creo que aquí, en este caso se puede aplicar el principio básico, aquel refrán castellano que dice: si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Carlos Dávila ve a Rubalcaba por todas partes. Bueno, yo creo que ni siquiera Rubalcaba, por muy eficiente que quiera ser, tiene tantas manos como se le achacan, ¿no? Y yo conozco un poco el fermento de donde ha salido todo este movimiento y realmente no es fácilmente manipulable de esa forma. Es decir, no te digo que no sea fácilmente manipulable o que sea posible dirigirlo, pero de esa manera está pensando en términos del siglo XIX o del siglo XX, principios, no está pensando en términos del siglo XXI. Yo creo que no ha lugar, digamos. Tu opinión sobre Rubalcaba está clara. No, aquí tengo que decir que disiento con mi director porque yo
Más que nada, no tanto por lo que ha dicho Pepe, que también, sino por el cui bono, quiero decir que no le veo la rentabilidad a medio plazo de este asunto. Es más, yo tengo la sospecha de que si el movimiento 15M se sale de madre, cosa que sería muy normal y muy previsible, un movimiento de masas que encima ve que no tiene la respuesta que quiere, que no se le respeta, que no se le escucha, se podría salir muy fácilmente de madre o dispersarse en extremismos y tal. Esto yo creo que favorecería electoralmente al PP, no al PSOE, con lo cual me cuesta pensar que Rubalcaba esté en una operación que por una parte es muy compleja y por otra parte tiene muchísimas posibilidades de salirle mal. En cuanto a lo segundo, me parece muy, muy interesante. Todos sabemos que en todos estos años ha habido una serie de grupos de izquierdas que ha tenido una representación cero en las urnas, completamente, pero que han sido muy activas en los barrios. Todos hemos visto, todos conocemos pequeños grupúsculos muy, muy radicales y muy motivados, además, que han podido hacer pequeñísimas acciones o grupos Ocupa, etcétera, y que representan una izquierda muchísimo más radical que la asentada y que la que pisa moqueta. Y esto me cuadra que sea uno de los muchísimos factores del movimiento. A mí me da la impresión de que esa gente existe, es verdad, están en la calle, y es verdad que en algunos momentos han adquirido un protagonismo desmesurado en movimientos en la calle, en las acciones en la calle, por ejemplo, ante el Parlamento catalán. Pero no son una parte fundamental del movimiento, son absolutamente accesorios. Y su único poder, precisamente, es... Tropas de choque pero es que solo aparecen en esos momentos, en las asambleas, en la acción política que se está produciendo, digamos, a nivel asambleario, que también tiene sus problemas y que tiene su tela marinera. Esa gente no está presente, no está teniendo una capacidad de influir sobre las decisiones políticas del movimiento. La única capacidad que tienen es de montar bulla en las manifestaciones. A mí lo que me preocupa, y te lo digo en serio, me preocupa, es que yo creo que la mayor parte del movimiento 15M es mucho más apolítico de lo que parece. Vamos a ver, apolítico entendido como apartidista, es decir, que no, rechaza a todos los partidos por igual. Hay algunas ideas que parecen muy de izquierdas, pero yo también he oído en asambleas y a gente discutiendo ideas que caerían dentro digamos, de la carpeta o del portafolio, pues ideas liberales con respecto a la formación o con respecto a la sanidad o con respecto a la creación de empresas, por ponerte un ejemplo. Ideas, eso es lo que yo he echado de menos, es decir, que yo no he visto en contra de los monopolios de la banca, en contra de los monopolios en las telecomunicaciones. Es decir, hay ideas que sí que están cercanas a la derecha. Yo creo que uno de los problemas que puede ocurrir aquí es que el rechazo, digamos, por parte de la derecha como un movimiento anarquista cercano a posiciones de extrema izquierda les termine convirtiendo en eso, cuando en realidad no es así. Yo creo que hay partes de la ideología, leyes de transparencia, mejor representatividad de los representantes en la calle. El Diario Público sacó 21 propuestas emanadas, supuestamente emanadas del 15M. Me recuerdo que esperaba lo peor, sinceramente. Y me encontré con que, salvo las 4 últimas, no solo eran razonables, sino que la inmensa mayoría sucedían en Estados Unidos. Sí. Por eso te digo, si es que no... Luego las 4 últimas eran... o sea, yo creo que tiene... Y es verdad, también es cierto que es que ahí sí que hay una clara asimetría. Quiero decir, los medios, digamos, más de izquierdas han recibido al movimiento 15M con los brazos abiertos, una vez que se les ha pasado el primer shock, y están intentando, digamos, ponerse a la cabeza de la manifestación. Mientras que los medios de la derecha están rechazando al movimiento 15M. Entonces, eso también puede dar una idea sesgada de lo que realmente está pasando. Yo creo que hay muchos elementos ideológicos dentro de ese movimiento que además es muy informe, como decías, y que ya no funciona a base de, digamos, grandes paquetes ideológicos, de ahora me tienes que comprar el paquete completo porque solo tengo unas siglas, y entonces... aunque haya algunos apartados que te gustan y otros que no, te lo tienes que comer entero, ¿no? Que es como sucede ahora. Pero en este caso sí que podemos decir la manida frase que tantas veces se emplea mal, que es que el medio es el mensaje. Aquí el medio es el mensaje y el medio es un medio de izquierdas. Es decir, lo que teme la derecha, y por lo que se ha puesto un poco de uñas con respecto al movimiento, es aquí están las turbas. Y nosotros nos vamos a imponer porque estamos en la calle. Pero un momento. Vamos a ver, os contamos y resulta que no dais.
la representatividad de las urnas ni de lejos. Entonces, ¿qué vais a estar ahí hasta que os demos lo que queremos? Pero es que en realidad la derecha no tendría por qué considerarlas el enemigo. A las turbas de toda la vida. Sí, pero entonces estás convirtiendo en enemigo a alguien que podría ser tu aliado. Ya lo sé, pero es decir que también hay mecanismos de asociación psicológicos. Es decir, la derecha no puede ver una turba avanzando y pensar que son los suyos. En principio, porque ahí el medio es el mensaje. Es decir, la tentación de imponer, que en el 15M es testigo periodista digital, les gusta mucho la idea, por ejemplo, de cerrar Intereconomía. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Yo no quiero cerrar público ni borracho. Por supuesto que hay gente que tiene ese tipo de ideas, es verdad, sí. Y también es verdad que no lo verás en ninguno de las, propuestas ideológicas que surgen de las asambleas. Hombre, es decir, hay una gran mayoría del movimiento en periodismo real, ahí sí que hay ideas de la responsabilidad de que si no son objetivos habría que... Bueno, vamos a ver, vas a poner el comité. Es otro buen ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? Lo sorprendente del periodismo real no es que exista, sino que no haya existido antes, ¿no? Tal como está la situación de la prensa, que conocemos todos aquí muy bien. Pero bueno, no vamos a hablar de nuestros problemas gremiales. El periodismo real es para un debate para otro día, y yo creo que no debemos alargar más porque, bueno, el medio también es el mensaje, y cuando se alarga demasiado, pues... Muy bien. Pero en cualquier caso, yo creo que es eso, o sea, lo que se está pidiendo es una reforma, no se está pidiendo la abolición del sistema, no se está pidiendo la llegada la instauración de los soviets. Yo creo que lo que se está pidiendo... Funcionan un poco así, de las una asambleas forma, se parecen a un soviet, que es una maravilla. Yo creo que sí, pero lo que se está pidiendo no es la abolición del sistema democrático, no es la abolición del capitalismo siquiera. Lo que se está pidiendo son reformas. Fíjate que es un movimiento en ese sentido, digamos, muy poco revolucionario. La pancarta más grande que venía en una de las columnas, la primera, que era contra, no me acuerdo qué, y el capital. Hombre, ¿qué quieren exactamente? Abolir el capital. En Estados Unidos hay un montón de leyes que tratan de limitar los excesos del capital. Sí, que pero aquí no hablaba de los excesos del capital, del capital. En la demagogia, digamos, de la pancarta no te cabe poner los excesos del capital, pero en la mayor parte de las propuestas ideológicas que yo he visto, lo que se está hablando es de reformas. Se está hablando de limitar el poder de los monopolios. Se está hablando de procurar que los oligopolios reduzcan su influencia política. No se está hablando de abolir el sistema democrático. Bueno, yo creo... No os dejo ni una última intervención más porque lo vais a alargar otra hora y que me encantaría, pero no es posible. Muchísimas gracias. Gracias Carlos, a vosotros. José, muchas gracias.